El temblor de sus dedos era casi imperceptible mientras sostenía el teléfono, la pantalla iluminando su rostro pálido en la penumbra del taller. El olor a papel viejo y a cola de encuadernar impregnaba el aire, un aroma que siempre le había dado consuelo, pero que ahora se sentía como el polvo de una tumba. Consumida por la impotencia tras una jornada humillante, Clara grabó un mensaje de audio para su madre, una confesión susurrada sobre lo difícil que era mantenerse íntegra cuando el mundo te empuja a vender el alma por unas monedas. Con la vista nublada por el agotamiento, su pulgar se deslizó. El mensaje, con su voz quebrada y su vulnerabilidad expuesta, no se envió al chat de su madre, sino a un grupo privado de los principales mecenas de la fundación, una lista de nombres que jamás había visto. Pero lo que ocurrió aquella noche lo cambiaría todo, y si te quedas hasta el final, entenderás por qué. Suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Clara, a sus 32 años, era una restauradora de manuscritos antiguas, una artesana de lo olvidado. Vivía sola en un modesto apartamento en el barrio de Lavapiés, un refugio de silencio contra el ruido incesante de Madrid. Su vida era un tapiz tejido con hilos de soledad, deudas y una lealtad inquebrantable hacia su madre enferma. Había una dignidad silenciosa en sus gestos, en la forma en que preparaba su té cada mañana o en el cuidado casi reverencial con el que sus manos, a menudo manchadas de pigmentos, devolvían la vida a un folio carcomido por el tiempo. Cargaba con el peso de una pérdida antigua que le había enseñado a ser fuerte, pero no la había preparado para la clase de corrupción que ahora llamaba a su puerta. La fundación privada donde trabajaba era un mausoleo de lujo y poder, mármol frío bajo sus pies, techos artesonados que parecían absorber el sonido y una luz tenue y llorada que se derramaba sobre vitrinas con tesoros invaluables. Era un mundo construido para ser admirado desde la distancia y ella era parte del decorado invisible. Sus superiores, hombres de trajes caros y sonrisas calculadas, se movían por los pasillos como espectros, sus voces apenas un murmullo que dictaba órdenes imposibles. Ella sentía la presión constante de ese universo opresivo, un lugar donde el arte era una mercancía y la integridad una debilidad que no se podían permitir, una jaula dorada que la asfixiaba lentamente cada día. Su realidad era una batalla silenciosa librada en múltiples frentes. Por un lado, las facturas médicas de su madre se acumulaban como una montaña de nieve sucia, amenazando con sepultarla. Por otro, la hipoteca de su pequeño piso era un recordatorio constante de su fragilidad económica. Estas presiones externas la mantenían prisionera, obligándola a sonreír con gratitud por un trabajo que a menudo le exigía comprometer su ética. Sentía una profunda injusticia al ver cómo la historia, aquello que ella amaba y respetaba, era manoseada y falseada por hombres ricos que solo veían en ella un símbolo de estatus, un trofeo más para sus colecciones vacías de significado y llenas de arrogancia. La humillación había llegado esa misma tarde, encarnada en un cliente nuevo y vulgar que apestaba a colonia cara y a poder mal adquirido. Le había exigido que falsificara la procedencia de un códice medieval, que certificara una mentira para inflar su valor. «Es solo un papel, señorita. Todo tiene un precio», le había dicho con una condescendencia que le heló la sangre. La negativa de Clara, pronunciada con una voz tranquila pero inquebrantable, fue recibida con una mirada de desprecio. «Hay muchas restauradoras con más hambre y menos escrúpulos que usted». Esas palabras resonaban aún en su cabeza, un eco venenoso que la había empujado al borde del abismo. Y ahora, el teléfono en su mano parecía un artefacto extraño, un arma que se había vuelto contra ella. La pequeña barra de audio se mostraba bajo el título del grupo, Mecenas Principales. Su confesión, su momento de máxima debilidad, había sido entregada a los oídos de los hombres más poderosos de la ciudad, hombres que financiaban la fundación desde las sombras, cuyas identidades eran un misterio y cuyos nombres se pronunciaban con una mezcla de miedo y respeto. El pánico se apoderó de ella, un frío glacial que le recorrió la espina dorsal. Su vida, ya de por sí precaria, acababa de quedar suspendida de un hilo invisible, a merced de desconocidos sin rostro. La noche madrileña se cernía sobre su ventana, indiferente a su terror.
Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas y hostiles. Un coche de alta gama, con los cristales tan oscuros que parecían absorber la luz, pasó lentamente por su calle, deteniéndose unos segundos antes de acelerar y desaparecer en la oscuridad. Probablemente no era nada, una simple coincidencia en el pulso caótico de la metrópoli. Sin embargo, en el silencio opresivo de su apartamento, cada crujido del viejo edificio, cada sirena lejana, sonaba como un presagio. Algo se había roto, un equilibrio precario se había hecho añicos, y sentía con una certeza visceral que su error no pasaría desapercibido. El despertador sonaba siempre como una sentencia, un eco metálico y frío en la quietud de su pequeño apartamento. Clara se movía en la penumbra, una coreografía de gestos aprendidos para no despertar del todo al peso del día que le esperaba. El vapor del té, el tacto del uniforme almidonado sobre la piel, la sensación de ser una pieza más en el engranaje de la ciudad. El viaje en el autobús era un purgatorio diario, un espacio abarrotado de cuerpos anónimos y miradas perdidas, donde ella se aferraba a la barra con la misma fuerza con la que se aferraba a sus sueños. Cada mañana, al ponerse el uniforme de la fundación, sentía que se despojaba de sí misma para vestir una armadura de resignación, una identidad prestada para sobrevivir en un mundo que no era el suyo. La fundación era un templo de mármol y silencio, un lugar donde la historia se exhibía como un trofeo de caza. Sus pasos resonaban amortiguados en los interminables pasillos, bajo la mirada vacía de retratos centenarios. El aire olía a cera de abeja y a una riqueza tan antigua que parecía haberse fosilizado. Clara trabajaba en el sótano, un espacio pulcro y aséptico que contrastaba con la opulencia de las salas de exposición. Allí, rodeada de manuscritos que susurraban historias de siglos, se sentía a la vez guardiana y prisionera. Sus jefes, figuras espectrales de trajes impecables, rara vez descendían a su dominio, pero su autoridad se sentía como una presión atmosférica constante, recordándole su lugar en la jerarquía del poder. Las deudas eran un fantasma que se sentaba a su mesa cada noche, un compañero silencioso que revisaba con ella las facturas del hospital y las cartas del banco. La enfermedad de su madre no solo le había arrebatado la tranquilidad, sino que la había encadenado a una rueda de trabajo y preocupación de la que no podía escapar. Cada euro que ganaba con su meticuloso trabajo ya tenía un destino asignado antes de llegar a sus manos. Esta presión económica era la jaula invisible que la mantenía atrapada en la fundación, soportando humillaciones y exigencias con una sonrisa forzada. Sabía que su integridad era un lujo, uno que cada día le costaba más permitirse en su lucha por la supervivencia. Su madre era su ancla y su herida más profunda. En sus breves llamadas diarias, Clara construía un mundo de normalidad, hablando del tiempo o de algún detalle curioso de un manuscrito, ocultando siempre la verdad de su agotamiento y su miedo. Escuchar la voz frágil de su madre al otro lado de la línea era a la vez un consuelo y un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Colgaba el teléfono y el silencio de su taller se volvía ensordecedor, llenándose con el peso de sus mentiras piadosas. Vivía una doble vida emocional, la hija fuerte y serena que su madre necesitaba, y la mujer asustada que se sentía al borde del precipicio, completamente sola con su carga. El director de la fundación, el señor Valcárcel, personificaba la opresión sutil y constante que la ahogaba. Era un hombre de gestos medidos y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, un experto en el arte de la humillación velada. No necesitaba alzar la voz, su poder residía en una mirada de desdén, en un comentario casual que ponía en duda su profesionalidad, o en la forma en que ignoraba sus opiniones en las reuniones. Para él, Clara era poco más que unas manos hábiles, una herramienta reemplazable. Cada interacción con él era una pequeña batalla por la dignidad, una lucha silenciosa en la que ella sentía que siempre perdía terreno, minando su confianza poco a poco. A veces, mientras sus dedos delicados limpiaban el polvo de siglos de una inicial capitular iluminada con oro, Clara se permitía soñar.
Se imaginaba en un pequeño taller propio, en algún pueblo costero bañado por la luz del Mediterráneo, un lugar donde el tiempo lo marcaría el sol y no el reloj de fichar, donde podría restaurar libros por amor al arte y no por la urgencia de pagar una factura. En esos breves instantes, el olor del pergamino y los pigmentos naturales la transportaban a una vida posible, una vida de paz y creación. Pero entonces el sonido del teléfono o el eco de unos pasos en el pasillo la devolvían bruscamente a la realidad, y el sueño se disolvía como el polvo bajo sus dedos. La llegada del nuevo mecenas se anunció con un murmullo de servilismo que recorrió los pasillos de la fundación. Era un hombre de poder nuevo, evidente en su traje demasiado brillante, y en su voz que rompía el silencio reverencial del lugar con una seguridad vulgar. El señor Valcárcel lo acompañaba con una deferencia casi vergonzosa, guiándole hacia el taller de restauración como si le estuviera presentando la joya de la corona. Clara sintió un nudo de mal presagio en el estómago al verlos acercarse. Había algo en la mirada depredadora de aquel hombre, en su forma de evaluar cada objeto no por su belleza sino por su precio, que le heló la sangre. El hombre dejó el códice sobre su mesa con un golpe seco, un gesto de profanación que hizo que Clara se estremeciera por dentro. La exigencia fue directa, sin rodeos, envuelta en una falsa cordialidad que resultaba más insultante que una orden. Quería que ella certificara una procedencia falsa, que añadiera una mentira a la historia de aquel libro para multiplicar su valor en el mercado. Cuando Clara se negó, con una voz tranquila que le costó un esfuerzo sobrehumano mantener, el hombre sonrió con desprecio. «Hay muchas restauradoras con más hambre y menos escrúpulos que usted, señorita. No se equivoque, todo el mundo tiene un precio». El silencio que quedó tras su partida fue más ruidoso que cualquier grito. El señor Valcárcel no dijo nada, pero su mirada fue una sentencia. Era una mezcla de ira por la oportunidad perdida y una fría advertencia. Clara se quedó sola, de pie en medio de su taller, sintiendo el peso de su decisión. Había defendido sus principios, pero en ese mundo la integridad era una forma de insubordinación. Se sintió increíblemente frágil, expuesta. La humillación no había sido solo el insulto del cliente, sino la constatación de su impotencia, la certeza de que su negativa tendría consecuencias y que nadie en aquel lugar la defendería. La tarde se desangró sobre los tejados de Madrid, tiñendo el cielo de un violeta melancólico. Clara permaneció en su taller mucho después de que todos se hubieran marchado, incapaz de moverse, paralizada por una mezcla de rabia y desesperación. Las luces de la ciudad que empezaban a parpadear al otro lado de la ventana parecían estrellas lejanas e indiferentes a su dolor. Fue en ese momento de absoluta soledad, con el eco de aquellas palabras venenosas resonando en su cabeza, cuando sacó el teléfono. Necesitaba escuchar la voz de su madre, aunque fuera para mentirle una vez más. Su pulgar tembloroso buscó el contacto y con la voz quebrada comenzó a grabar su confesión al vacío. El día siguiente amaneció gris, un reflejo perfecto del pavor que se había instalado en el alma de Clara. Cada paso que daba hacia la fundación era una marcha hacia una sentencia desconocida. El mensaje de audio era un fantasma digital que la atormentaba, una vulnerabilidad expuesta a ojos que no podía ni imaginar. El aire en los pasillos de mármol parecía más frío, el silencio más denso, como si el propio edificio contuviera la respiración a la espera de algo. Ella intentaba concentrarse en la delicada tarea de reforzar el lomo de un salterio del siglo XV, pero sus manos, normalmente firmes como las de un cirujano, temblaban ligeramente. Cada vez que la puerta del taller se abría, su corazón daba un vuelco doloroso, esperando ver a Valcárcel con una carta de despido. La quietud se fracturó no con un grito, sino con un súbito y profundo silencio que se extendió desde la entrada principal como una onda expansiva. Las conversaciones se apagaron, los pasos se detuvieron, y hasta el servilismo habitual del señor Valcárcel adquirió una nueva dimensión, casi patética. Clara levantó la vista de su mesa de trabajo, extrañada por aquel cambio en la atmósfera. Fue entonces cuando lo vio. Entraba en el gran vestíbulo flanqueado por dos hombres que se mantenían a una distancia respetuosa, casi reverencial.
No caminaba, se deslizaba sobre el mármol con una autoridad que no necesitaba ser anunciada. Todo el poder y la riqueza que la fundación pretendía proyectar parecían una imitación barata al lado de la simple presencia de aquel hombre. Era un hombre esculpido en sombra y silencio. Vestía un traje oscuro, de un corte tan impecable que parecía una segunda piel, una armadura moderna. No era ostentoso, pero cada detalle, desde el nudo de su corbata hasta el brillo discreto de sus zapatos, hablaba de un poder absoluto y un control férreo. Su rostro era una máscara de calma impasible, con facciones duras que parecían talladas en granito, pero eran sus ojos los que dominaban. Oscuros, profundos y de una quietud alarmante, lo observaban todos sin revelar nada. Se movía con la economía letal de un depredador, su presencia absorbía la luz y el sonido a su alrededor, ganándose a pulso el apodo que se susurraba en las altas esferas de Madrid: Adrián Torres, el silencioso. Sus ojos, de un color indefinible entre el gris tormenta y el negro más profundo, recorrieron el vestíbulo con una lentitud deliberada, descartando a las personas y los objetos como si fueran meros elementos del decorado. Se detuvieron en Valcárcel con una mirada que lo encogió visiblemente, y luego continuaron su barrido hasta que, inevitablemente, se encontraron con los de Clara, que lo observaba desde la puerta entreabierta de su taller. El mundo pareció detenerse en ese instante. No era una mirada de interés ni de deseo, sino algo mucho más complejo e inquietante, una mirada de tasación, como si pudiera ver a través de su piel y leer cada uno de sus miedos, cada una de sus deudas. Se sintió completamente desnuda bajo aquel escrutinio silencioso. Justo en ese momento, el cliente de la víspera, el hombre vulgar que le había exigido falsificar el códice, se acercó al grupo con una sonrisa untuosa, ansioso por ser visto junto a Adrián Torres. Al pasar junto a Valcárcel y viendo a Clara en la puerta, hizo un comentario en voz baja pero audible, cargado de desdén. Ahí está la restauradora y sus principios. Una lástima que la dignidad no pague las facturas, ¿verdad, director? Fue una puñalada cruel, diseñada para humillarla frente al poder encarnado, para marcarla como una empleada problemática e insignificante. Clara sintió que la sangre se le helaba en las venas, esperando el golpe de gracia, la risa condescendiente que sellaría su destino en aquel lugar. Adrián Torres no se movió, no parpadeó, no dijo una sola palabra. Solo giró la cabeza lentamente, apenas unos grados, hasta que su mirada helada se posó en el cliente. El aire a su alrededor se enrareció, volviéndose pesado y difícil de respirar. La sonrisa del hombre se congeló en sus labios, transformándose en una mueca de pánico. No hubo amenaza en el gesto de Adrián, ni un atisbo de violencia, solo un silencio absoluto y una quietud que prometía aniquilación. Fue un despliegue de poder tan puro y tan aterrador que el hombre retrocedió un paso, balbuceando una disculpa ininteligible. El color abandonó por completo su rostro y de repente pareció pequeño, ridículo y desesperadamente asustado. Clara observó la escena sin respirar, con el corazón martilleándole contra las costillas. No entendía lo que acababa de ocurrir, no conocía a aquel hombre ni la razón de su intervención silenciosa, pero el mensaje había sido inequívoco. Aquel hombre, aquel desconocido de aura peligrosa, acababa de erigir un muro invisible a su alrededor, defendiéndola sin dirigirle una sola palabra. El miedo que sentía por él comenzó a mezclarse con una extraña y peligrosa fascinación. Vio la humanidad oculta tras la frialdad, una especie de código de honor brutal y retorcido que, por alguna razón incomprensible, la había incluido bajo su protección. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no era solo de temor. Una vez que el cliente prácticamente huyó del vestíbulo, los ojos de Adrián Torres volvieron a buscar los de ella. Esta vez la mirada fue diferente. Duró apenas un par de segundos, pero en esa breve conexión, Clara vio algo más allá de la fría autoridad. Vio el eco de una herida antigua, un atisbo de reconocimiento, como si en la integridad de ella él viera el fantasma de algo que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. No había juicio en sus ojos, ni lástima, sino una extraña, casi dolorosa forma de entendimiento que la desarmó por completo.
Fue un momento de intimidad tan profundo y tan inesperado en medio de aquel lugar que sintió un vértigo abrumador. Con la misma economía de movimientos con la que había llegado, se dio la vuelta y, con un gesto casi imperceptible de la cabeza a Valcárcel, se dirigió hacia la salida. Sus 2 hombres lo siguieron como sombras, y la puerta principal se cerró tras ellos con un sonido sordo y definitivo. El hechizo se rompió. La gente volvió a respirar, los murmullos se reanudaron, pero la tensión residual permanecía en el aire, como la carga eléctrica que precede a una tormenta. Valcárcel se quedó pálido y quieto, mirando la puerta por la que Adrián había desaparecido, visiblemente conmocionado. Clara se retiró al interior de su taller, apoyándose en la mesa de trabajo para que sus piernas no cedieran. Pero su presencia no se desvaneció del todo, permaneció como un eco en la memoria de Clara, una imagen grabada a fuego en su mente. Podía sentir todavía el peso de su mirada, la intensidad de aquel silencio que habló más que 1000 palabras. El rastro casi imperceptible de una colonia cara y amaderada pareció flotar en el aire durante unos instantes, un recordatorio sensorial de su poder. Intentó volver a su manuscrito, pero sus dedos ya no temblaban de miedo, sino por el efecto de algo mucho más complejo. No sabía quién era Adrián Torres, pero sabía con una certeza visceral que algo fundamental se había roto y reconfigurado para siempre en el silencio de aquella mirada. Los días que siguieron a la visita de Adrián Torres se tiñeron de una extraña irrealidad. En la fundación, el señor Valcárcel, que antes la trataba con un desdén apenas disimulado, ahora se dirigía a ella con un respeto temeroso, casi servil. Le preguntaba si necesitaba algo, si la temperatura del taller era la adecuada, gestos de una deferencia tan falsa que resultaban más incómodos que su anterior hostilidad. Clara se sentía como si caminara envuelta en un aura de poder prestado, un escudo invisible que no había pedido y que la aislaba de sus compañeros. Los murmullos cesaban a su paso y las miradas curiosas la seguían por los pasillos de mármol, convirtiéndola en un enigma, en una pieza que ya no encajaba en el predecible engranaje de la institución. Él no volvió a aparecer en la fundación, pero su presencia se manifestaba de otras formas, como una sombra persistente en la periferia de su vida. Una tarde, al salir de una pequeña librería de viejo en la Cuesta de Moyano, vio un coche negro de cristales tintados detenido al otro lado de la calle. No había duda de que era el suyo. El vehículo permaneció inmóvil mientras ella caminaba, un observador silencioso en el bullicio de la ciudad. No hizo ningún gesto, la ventanilla no bajó, pero Clara sintió el peso de su mirada sobre ella, una vigilancia constante que le erizaba la piel. Era una sensación ambigua, a medio camino entre la intimidación y una extraña forma de protección, como si un halcón la estuviera escoltando desde el cielo. Su mente se convirtió en un campo de batalla. Una parte de ella, la racional, la que había aprendido a sobrevivir a base de cautela, le gritaba que huyera, que aquel hombre representaba todo lo que ella despreciaba, la violencia, el poder obtenido por medios oscuros, un mundo sin moral. Pero otra parte, una voz más profunda y solitaria, no podía olvidar la quietud de sus ojos al defenderla, la forma en que su silencio la había hecho sentir más segura que cualquier palabra amable. El miedo y la fascinación libraban una guerra sin tregua en su interior, atrayéndola como una polilla a una llama que sabía perfectamente que podía consumirla por completo y aún así no podía mirar. Mientras tanto, en un ático con vistas a los tejados del barrio de Salamanca, Adrián Torres escuchaba de nuevo la grabación. La voz de Clara, frágil pero inquebrantable, era una anomalía en su universo de susurros traicioneros y lealtades compradas. Era un sonido puro, un recordatorio de un mundo que él había abandonado hacía décadas. Se decía a sí mismo que su interés era puramente estratégico, una curiosidad por una pieza inesperada en el tablero de la fundación. Sin embargo, en la soledad de la noche admitía la verdad. Aquella mujer, con su dignidad silenciosa, había abierto una grieta en su armadura de control y apatía, despertando un instinto protector que creía muerto y enterrado junto con su pasado. Una noche, una lluvia torrencial azotaba Madrid, convirtiendo las calles en ríos de asfalto brillante. El paraguas de Clara, viejo y frágil, cedió a una ráfaga de viento, dejándola a merced del aguacero.
Tiritando bajo el precario refugio de una marquesina de autobús, vio cómo el mismo coche negro se detenía suavemente junto al bordillo. La ventanilla trasera descendió con un leve zumbido, revelando su perfil impasible, recortado contra la lujosa penumbra del interior. No dijo nada, solo la miró, empapada y desafiante, y en ese silencio se concentró toda la tensión del mundo, el contraste brutal entre su vulnerabilidad y el poder absoluto que él representaba en ese momento. Para su sorpresa, la puerta se abrió y él salió del coche. En un instante estuvo a su lado, cubriéndola con un paraguas grande y negro que creó una cúpula de silencio y refugio en medio del caos de la tormenta. Estaban tan cerca que Clara podía percibir el sutil aroma de su colonia, una mezcla de madera y cuero, y sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El único sonido era el repiqueteo rítmico de la lluvia sobre la tela tensa. No era un gesto galante, sino algo mucho más primario, un acto de posesión y amparo. Él no la estaba simplemente protegiendo de la lluvia, la estaba reclamando de la intemperie, del mundo hostil que la rodeaba. No debería estar sola a estas horas, Clara. Su voz, oída por primera vez en la intimidad de la noche, era grave y contenida, un murmullo que vibró directamente en su pecho, más profundo que el sonido de la tormenta. El uso de su nombre de pila la desarmó por completo. No era una pregunta ni una sugerencia, sino una afirmación cargada de autoridad y una preocupación casi paternal, aunque no había nada de paternal en la intensidad de su mirada. Ella solo pudo asentir, incapaz de articular palabra, sintiendo cómo el corazón le latía con una fuerza desbocada, una mezcla de pánico y una extraña rendición ante aquel hombre. El trayecto hasta su casa transcurrió en un silencio denso, cargado de electricidad. El interior del coche era un mundo aparte, un capullo de cuero y madera pulida que la aislaba del rugido de la ciudad. Las luces de Madrid se deslizaban por los cristales tintados como acuarelas borrosas, creando un ambiente íntimo y onírico. Clara era dolorosamente consciente de cada uno de sus movimientos, de la forma en que sus manos descansaban sobre su regazo, del ritmo de su propia respiración. Sentía la presencia de Adrián a su lado como una fuerza magnética, un campo de energía que la atraía y la repelía al mismo tiempo, manteniéndola en un estado de alerta máxima. Cuando llegaron a su portal, él no hizo ademán de irse, apagó el motor y esperó en silencio mientras ella buscaba torpemente las llaves en su bolso, con los dedos aún fríos y temblorosos. No la apresuró, simplemente observó, y su paciencia era casi más intimidante que cualquier muestra de poder. Solo cuando ella abrió la puerta y se giró para mirarle, él asintió gravemente, una despedida sin palabras. Clara subió las escaleras sintiendo su mirada en la espalda, y desde la ventana de su apartamento lo vio esperar hasta que la luz se encendió, antes de que su coche se deslizara de nuevo en la noche, dejándola con una inquietante sensación de seguridad. Su nueva condición de protegida no tardó en solidificarse en la fundación. Un día, Valcárcel le comunicó, con una torpeza usual, que su salario había sido revisado y aumentado significativamente, en reconocimiento a su excelente labor. Clara supo de inmediato de quién provenía la orden. El dinero era una jaula dorada, un intento de atarla con hilos de gratitud y deuda. Quiso rechazarlo, gritar que su integridad no estaba en venta, pero la imagen de las facturas del hospital de su madre apareció en su mente, silenciando su orgullo. Aceptó con un nudo en la garganta, sintiendo que cada euro era un eslabón más en la cadena invisible que la unía al mundo de Adrián Torres. Pocos días después, un paquete llegó a su taller. No tenía remitente, solo su nombre escrito en una caligrafía elegante y firme. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, había un juego de bisturís de plata antiguos y pinceles de pelo de Marta, herramientas de restauración de una calidad que ella solo había visto en museos. No era un regalo ostentoso, sino algo profundamente personal, un gesto que demostraba que él no solo la observaba, sino que la entendía. Entendía la naturaleza de su pasión, el lenguaje de su arte. El regalo era una caricia y una invasión a la vez, una forma de decirle que conocía sus anhelos más íntimos, aquellos que ella nunca compartía con nadie.
Clara guardó las herramientas en un cajón bajo llave, como si contuvieran un secreto peligroso. Usarlas sería una claudicación, una aceptación de su influencia. No usarlas, un acto de resistencia inútil. El dilema la consumía. Él no le pedía nada a cambio, no directamente, pero ella sentía el peso de una deuda no cuantificable. Estaba tejiendo una red a su alrededor, no con amenazas, sino con actos de protección y comprensión que eran mucho más difíciles de combatir. La estaba desarmando poco a poco, no atacando sus miedos, sino seduciendo su soledad y su necesidad de ser vista por quien era realmente, una artesana solitaria en un mundo que no valoraba su arte. La gala anual de mecenas de la Fundación fue el escenario donde sus dos mundos colisionaron de forma inevitable. Clara fue obligada a asistir, sintiéndose completamente fuera de lugar con un sencillo vestido oscuro en medio de un océano de seda, joyas y sonrisas calculadas. Se mantuvo en un rincón, observando el desfile de poder y riqueza con una sensación de náusea. Entonces lo vio. Adrián Torres estaba en el centro de la sala, no porque buscara la atención, sino porque la atención gravitaba naturalmente hacia él. A pesar del murmullo de las conversaciones, a su alrededor parecía existir un círculo de silencio y respeto. Sus miradas se cruzaron a través de la multitud y, por un instante, todo lo demás se desvaneció. El ruido, las luces, la gente, nada existía salvo la conexión intensa y silenciosa entre ellos. Él no sonrió ni hizo ningún gesto, pero en sus ojos había una advertencia para cualquiera que se atreviera a mirarla, una marca invisible de propiedad que la hizo sentir a la vez prisionera y la mujer más segura de la sala. La gente a su alrededor pareció percibirlo. Nadie se le acercó. Estaba sola, pero no abandonada. Estaba bajo la cúpula de su protección, un lugar tan seguro como aterrador, y no sabía si quería escapar o quedarse allí para siempre. El frágil equilibrio se rompió cuando el cliente que la había humillado, envalentonado por varias copas de champán, la vio sola cerca de la terraza. Su resentimiento, avivado por el alcohol y la humillación pública que había sufrido, buscaba una válvula de escape. Se acercó a ella con una sonrisa lasciva, invadiendo su espacio personal. «Vaya, vaya, la pequeña santa. Parece que tus principios son más flexibles de lo que pensaba. Dime, ¿cuánto cuesta la protección de un hombre como Torres? Quizá yo pueda igualar la oferta», susurró, su aliento alcohol golpeándole la cara. Sus palabras eran veneno puro, diseñadas para degradarla y reducirla a una mercancía. Antes de que Clara pudiera reaccionar, el hombre le agarró el brazo con una fuerza desagradable y firme. El contacto físico, no deseado y agresivo, le provocó un escalofrío de pánico. El miedo, frío y afilado, le robó el aire de los pulmones. Intentó zafarse, pero él apretó más, su sonrisa torcida en una mueca de triunfo cruel. «No te hagas la difícil ahora», siseó. Por un momento aterrador, en medio de aquella sala llena de gente poderosa e indiferente, Clara se sintió completamente desamparada, una presa atrapada en las garras de un depredador menor, mientras el verdadero rey de la selva observaba desde la distancia. De repente, una sombra se cernió sobre ellos. Adrián había cruzado la sala sin hacer un solo ruido, con la velocidad silenciosa de un fantasma. No miró al hombre, su atención estaba fija en Clara. Con una calma letal, posó su mano sobre el brazo de ella que el otro hombre no sujetaba. Su tacto era cálido y firme, un ancla en medio de la tormenta. Solo entonces levantó la vista, y sus ojos se clavaron en los del agresor. No había ira en ellos, solo un vacío helado, una promesa de aniquilación. «Márchese», dijo. La palabra fue apenas un murmullo, pero resonó con el peso de una sentencia de muerte. El hombre la soltó como si su piel quemara y retrocedió, balbuceando disculpas antes de desaparecer entre la multitud. La mano de Adrián permaneció en su brazo, su pulgar trazando una caricia casi imperceptible sobre su piel, una frontera peligrosa que acababan de cruzar juntos.
La mano de Adrián permaneció en su brazo, un ancla de calor y peso en medio del torbellino de su pánico. El contacto no era posesivo, sino definitivo, un acto que trazaba una línea en el suelo de mármol, separándola del resto del mundo y situándola inequívocamente bajo su jurisdicción. A su alrededor la fiesta continuaba, pero para Clara el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas se habían convertido en un zumbido distante y relevante. Solo existía la presión firme de aquella mano, el silencio atronador que emanaba de él y el latido desbocado de su propio corazón, que parecía querer escapar de una jaula de costillas que de repente se había vuelto demasiado estrecha. Levantó la vista hacia él, buscando una explicación en un rostro que era una fortaleza inexpugnable. Pero sus ojos, normalmente dos pozos de quietud insondable, ardían con una intensidad helada que la paralizó. No era solo la ira contenida por la ofensa que acababa de presenciar, había algo más, algo personal y feroz que la reclamaba como propia. En esa mirada, Clara vio la transgresión de él. Un hombre que operaba desde las sombras, que nunca se exponía, acababa de declararle la guerra a un miembro de su propio círculo, en público, por ella. En ese instante, su miedo se transformó en una vertiginosa y aterradora comprensión del poder que acababa de desatar. Sin decir una palabra, él comenzó a guiarla a través de la multitud. No la arrastró, su guía era una presión sutil pero innegociable. La gente se apartaba a su paso como si una fuerza invisible los repeliera, las miradas curiosas y los susurros siguiéndolos como una estela. Clara se sentía expuesta, marcada, como si llevara un estigma de fuego en la piel. Cada paso era una ruptura con su antigua vida de anonimato. Estaba abandonando su mundo de sombras seguras para entrar en el foco cegador y peligroso del de él. Y lo hacía voluntariamente, porque la alternativa, quedarse sola en aquella sala, de repente le parecía infinitamente más aterradora que seguir a aquel hombre hacia lo desconocido. La condujo hasta una terraza de piedra que se abría a la noche madrileña. El aire frío fue un bálsamo en su piel encendida, y el rugido lejano de la ciudad sustituyó al falso murmullo de la gala. Él finalmente soltó su brazo, pero la sensación de su tacto persistió, un eco fantasma en su piel. Se apoyó en la balaustrada, dándole la espalda a la fiesta y encarando el horizonte de luces que se extendía bajo ellos como un mar de estrellas caídas. Clara se quedó a unos pasos de él, envuelta en un silencio que era a la vez un refugio y un campo de batalla, sin saber qué decir, qué hacer, qué esperar de aquel hombre que acababa de romper todas las reglas por ella. Adrián se giró lentamente para mirarla. Su mirada recorrió su rostro, deteniéndose en sus ojos, y luego descendió hasta la piel de su brazo, donde los dedos del otro hombre habían dejado una marca rojiza y violenta. La mandíbula de Adrián se tensó casi imperceptiblemente, un único músculo contraído que traicionaba la furia glacial que bullía bajo su control férreo. Ver aquella marca en ella, la prueba física de su vulnerabilidad profanada, fue la gota que colmó el vaso de su autocontrol. Aquella herida, por pequeña que fuera, era una ofensa personal, una invasión de un territorio que él, sin saber muy bien por qué, ya consideraba suyo y que había fallado en proteger a tiempo. Entonces rompió su propio código de una forma mucho más profunda. Levantó la mano, no con la autoridad de antes, sino con una lentitud casi vacilante. Sus dedos, largos y cálidos, no tocaron la marca de su brazo, sino que se elevaron hasta su rostro y con una delicadeza que desmentía la brutalidad de su mundo, apartaron un mechón de pelo que la humedad de la noche había pegado a su mejilla. Fue un gesto de una ternura tan inesperada, tan íntima y tan devastadora que a Clara se le cortó la respiración. No fue un toque de deseo, sino de reconocimiento, un gesto que la veía a ella, a la mujer asustada y digna, y no a la pieza en un tablero de poder. En la caricia casi etérea de sus dedos, Clara vio la verdad. Vio la soledad abismal de aquel hombre, la disciplina de acero con la que se negaba a sí mismo cualquier atisbo de debilidad o conexión, y el violento instinto protector que ella había despertado en él. El monstruo que todos temían tenía un corazón que aún latía, herido y oculto, pero vivo. Y ella, con su vulnerabilidad, lo había encontrado.
Fue su propia transgresión. En lugar de retroceder con miedo, se mantuvo inmóvil, permitiendo aquel contacto, aceptando la peligrosa humanidad que él le estaba ofreciendo en el silencio de la noche, un regalo envenenado que no podía rechazar. ¿Por qué?, susurró ella, y la pregunta no fue una exigencia, sino una súplica. Necesitaba entender por qué él, un rey en su oscuro reino, se arriesgaba por ella. La pregunta rompió el hechizo, y él retiró la mano como si se hubiera quemado. Sus ojos, sin embargo, no se apartaron de los de ella. La estudió durante un largo instante, como si sopesara el peso de cada palabra que estaba a punto de pronunciar, sabiendo que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. El viento frío de la noche envolvió la terraza, llevándose consigo los últimos vestigios de la fiesta y dejándolos solos en el borde del mundo. «Porque la integridad es una forma de honor», dijo él finalmente, su voz grave y resonante en la quietud. No era una declaración de afecto, sino un manifiesto, el credo de un hombre que vivía según un código brutal y anticuado. No la estaba protegiendo a ella por ser ella, sino por lo que representaba, la última reserva de una pureza que él creía extinta, un reflejo de algo que él mismo había perdido en el camino. Al protegerla a ella, se estaba redimiendo a sí mismo, librando una batalla por su propia alma perdida. Se quedaron en silencio, suspendidos en el aire frío de la noche, con las luces de Madrid parpadeando a sus pies. Las palabras de Adrián flotaban entre ellos, una confesión y una sentencia. Él había roto su código, se había expuesto por ella. Ella, al aceptar su protección y su cercanía, había cruzado un umbral, abandonando la seguridad de su mundo por la peligrosa órbita del suyo. Nada más necesitaba decirse. El acto de transgresión estaba consumado. El clímax emocional había estallado en un gesto y unas pocas palabras. Ya no había vuelta atrás. El impacto de aquella noche los había transformado a ambos para siempre. El regreso a casa desde la gala transcurrió en un silencio tan denso que parecía tener peso físico. Dentro del coche, el mundo exterior se desvanecía en un borrón de luces y lluvia, pero la verdadera tormenta estaba contenida en aquel espacio de cuero y madera. Adrián conducía con una concentración pétrea, sus manos firmes en el volante, su perfil una silueta recortada contra el neón de la ciudad. Clara no se atrevía a mirarlo, pero sentía la furia helada que emanaba de él, una energía contenida que vibraba en el aire. No era una ira dirigida hacia ella, sino hacia el mundo que había osado tocarla. Cuando se detuvo frente a su portal, no hubo palabras, solo una mirada larga, profunda, que era a la vez una disculpa, una advertencia y una despedida. La puerta del coche se cerró con un sonido sordo, sellando el abismo que acababa de abrirse entre ellos. Las consecuencias de aquella noche no tardaron en manifestarse. Al día siguiente, la atmósfera en la fundación era irrespirable. La noticia del altercado se había extendido como un reguero de pólvora, distorsionada por los susurros y las conjeturas. El cliente que la había agredido había desaparecido del mapa. Su nombre fue borrado de la lista de mecenas, y nadie se atrevía a preguntar por él. Los compañeros de Clara, que antes la ignoraban, ahora la evitaban con una mezcla de miedo y respeto. El señor Valcárcel tartamudeaba en su presencia. Se había convertido en un fantasma en su propio lugar de trabajo, marcada por una protección que la aislaba más que cualquier desprecio. Ya no era la restauradora invisible, sino la mujer de Adrián Torres, un título no solicitado que pesaba como una corona de espinas. En su ático con vistas a la Gran Vía, Adrián lidiaba con sus propios demonios. La exposición pública había sido una imprudencia, una ruptura de su código más sagrado, el control absoluto. Sus hombres de confianza lo observaban con una lealtad inquebrantable, pero teñida de preocupación. Sus rivales, siempre al acecho, habían percibido una grieta en su armadura, una debilidad humana que podrían explotar. Para reafirmar su autoridad, se vio obligado a sumergirse de nuevo en la crueldad, a tomar decisiones más frías, a erigir un muro de brutalidad aún más alto a su alrededor. Cada acto despiadado que cometía en los días siguientes era un intento desesperado de borrar la imagen de su mano apartando con ternura un mechón de pelo del rostro de Clara, un gesto que ahora le parecía una traición a sí mismo. Para Clara, el silencio de Adrián era más ensordecedor que cualquier amenaza.
El coche negro ya no aparecía en las esquinas de su calle. Las entregas anónimas cesaron. La sensación de ser observada, que antes la inquietaba, ahora dejaba un vacío desolador. Intentó aferrarse a su antigua rutina, al consuelo del olor a pergamino y a la meticulosa precisión de su trabajo, pero todo parecía haber perdido su color. El taller que había sido su refugio ahora se sentía como una celda de aislamiento. La soledad que siempre la había acompañado ya no era una compañera familiar, sino una presencia hostil que le recordaba constantemente lo que había perdido, la peligrosa y adictiva sensación de no estar sola en el mundo. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba con melancolía los cristales de su taller, abrió el cajón donde guardaba las herramientas de restauración que él le había regalado. El frío metal de los bisturís de plata parecía quemarle los dedos. Eran el símbolo de su pacto no escrito, la prueba tangible de que había permitido que la oscuridad de su mundo se filtrara en el suyo. La culpa la carcomía. Había traicionado sus propios principios al aceptar su protección, su dinero, su atención. Se sentía cómplice de un poder que no comprendía y que la había salvado a un coste que apenas empezaba a vislumbrar. La integridad, aquella palabra que él había pronunciado en la terraza, resonaba en su cabeza como una burla cruel. La distancia de Adrián, sin embargo, era una forma de protección más brutal y necesaria de lo que ella imaginaba. Una noche, al volver a casa, encontró un lirio blanco marchito en el felpudo de su puerta. No había nota, pero el mensaje era inequívoco en el lenguaje de las sombras. Era una advertencia, una señal de que los enemigos de Adrián sabían quién era ella. ¿Dónde vivía? El miedo esta vez fue diferente. No fue el pánico paralizante de la gala, sino un frío lúcido que le recorrió las venas. Comprendió que su cercanía con él no solo la ponía en peligro a ella, sino que lo convertía a él en vulnerable. Su alejamiento no era un abandono, sino el sacrificio más grande que un hombre como él podía hacer. Con esa comprensión, el dolor de Clara comenzó a transformarse. La angustia dio paso a una extraña serenidad, a una madurez forjada en el fuego del miedo. Ya no era la víctima pasiva de las circunstancias. Había mirado al abismo, y el abismo le había devuelto la mirada, pero no la había consumido. Se había mantenido firme. Siguió yendo a trabajar cada día, soportando las miradas y los susurros con una nueva dignidad. Su fragilidad se había convertido en una fuerza silenciosa, una resiliencia que ni ella misma sabía que poseía. Había sobrevivido al monstruo, pero más importante aún, había sobrevivido a la tentación de su humanidad, y en ello encontró una nueva forma de libertad. Adrián, desde la ventana de su despacho, observaba a través de unos potentes prismáticos el pequeño punto de luz que era la ventana del apartamento de Clara. Era su ritual nocturno, su penitencia silenciosa. La había alejado para mantenerla a salvo, pero al hacerlo se había condenado a sí mismo a una soledad más profunda que nunca. Ella era un faro de integridad en el océano de corrupción en el que él navegaba, y ahora solo podía observarlo desde una distancia insalvable. Había ganado la guerra por su seguridad, pero había perdido la única batalla que podría haber salvado una parte de su propia alma. El rey estaba solo en su castillo de cristal, más prisionero que nunca. Unas semanas más tarde, Clara recibió una carta oficial del hospital. Al abrirla, sus manos temblaron al leer que la totalidad de la deuda por el tratamiento de su madre había sido liquidada por un benefactor anónimo. No había remitente, ni firma, ni explicación. Pero ella supo de inmediato. No era un regalo, sino un punto y final. Un acto de cierre, la última hebra de la red que la había unido a él, cortada con la precisión de un cirujano. Era su forma de liberarla por completo, de devolverla a su mundo, aunque ambos sabían que era imposible volver a un lugar que ya no existía. La jaula dorada se había abierto, pero ella ya no recordaba cómo volar sola. Se acercó a la ventana de su apartamento y miró la ciudad nocturna, una constelación de luces indiferentes que se extendía hasta el infinito. Sabía que, en algún lugar de aquella misma ciudad, él también estaba mirando, atrapado en su propia oscuridad. Estaban separados por un abismo de moralidad, poder y peligro, pero unidos por el eco de lo que podría haber sido. El silencio entre ellos se había vuelto permanente, una presencia tangible que llenaba el espacio vacío que él había dejado. Y en ese silencio, Clara comprendió que algunas deudas no se pagan con dinero, sino con el peso de un recuerdo que te acompaña el resto de tu vida. Pasó un año, un ciclo completo de estaciones que lavó las calles de Madrid y asentó el polvo de los recuerdos.
Clara ya no trabajaba en la fundación. Ahora, bajo los techos abovedados de la Biblioteca Nacional, preparaba una pequeña pero exquisita exposición de códices medievales, un proyecto personal que le habían concedido por su innegable talento. Se movía entre las vitrinas con un aplomo sereno, una quietud que ya no nacía de la resignación, sino de una fuerza interior que había florecido en el silencio. Su mundo volvía a oler a papel y a tiempo, pero ahora era un aroma de reverencia y no de servidumbre. La dignidad que tanto le había costado defender se había convertido en su armadura y en su corona, invisible para todos, pero sólida como la piedra. La noche de la inauguración, la sala estaba llena de un murmullo respetuoso, el tipo de silencio que solo el arte antiguo puede imponer. Académicos, historiadores y amantes de los libros se movían con una delicadeza casi litúrgica. Clara, con un sencillo vestido de lino oscuro, explicaba la técnica de un pigmento lapislázuli a un profesor de la universidad cuando lo sintió. No fue un sonido ni una visión, sino una alteración en el aire, un descenso casi imperceptible de la temperatura que le erizó la piel. Un frío familiar que creía olvidado. Su corazón, que había aprendido a latir a un ritmo tranquilo, se desbocó. Con una excusa educada, se apartó y sus ojos barrieron la estancia buscando una sombra que no debería estar allí. Y entonces lo vio. Estaba al fondo de la sala, parcialmente oculto por la penumbra de un arco de piedra, una figura inmóvil en un mar de movimiento suave. Vestía su uniforme de oscuridad y poder, un traje que parecía absorber la luz a su alrededor. No observaba los manuscritos expuestos bajo el cristal, la observaba a ella. Era una aparición de otro mundo, un depredador en un santuario, pero en su quietud no había amenaza, solo la atención absoluta y total de un hombre que contempla algo infinitamente valioso que sabe que nunca podrá tocar. En su rostro no había expresión, solo la máscara de control que era su firma, pero sus ojos delataban la peregrinación que lo había llevado hasta allí esa noche. Sus miradas se encontraron a través de la distancia, un puente silencioso tendido sobre un abismo de recuerdos y palabras no dichas. El murmullo de la sala se desvaneció para Clara. En los ojos de Adrián ya no vio al jefe de la mafia, ni al protector temible, sino el reconocimiento callado de un hombre que contemplaba el fruto de su propio sacrificio. Él no veía a la mujer frágil que había rescatado de la lluvia, sino a la mujer íntegra y fuerte que había florecido precisamente porque él se había mantenido lejos. Y ella, en su mirada, no encontró miedo ni culpa, sino una comprensión profunda y melancólica de la soledad que ambos compartían, cada uno en su propio exilio autoimpuesto, unidos para siempre por un honor silencioso. Clara le sostuvo la mirada durante un largo instante, y luego, muy lentamente, le ofreció una levísima inclinación de cabeza. No era gratitud, ni perdón, sino aceptación. Un reconocimiento de la compleja y dolorosa belleza de su historia. Él respondió con un gesto idéntico, un pacto sellado en el aire antes de darse la vuelta y fundirse de nuevo con las sombras de las que había emergido, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. Se fue sin dejar rastro, excepto por el eco de su presencia en el corazón de ella. Su último acto de protección había sido permitirle ser libre, y su último acto de redención fue presenciar desde lejos la luz que él mismo había ayudado a mantener encendida. Ella se giró de nuevo hacia el manuscrito, y sus dedos ahora firmes y seguros rozaron el borde de una página iluminada con pan de oro. La memoria de Adrián ya no era una herida, sino una delicada línea dorada en la cerámica rota de su vida, una reparación que la hacía más fuerte y única. La redención no había consistido en que sus mundos se unieran, sino en que cada uno había salvado al otro al permanecer separado. Si esta historia ha dejado una marca en ti, si has sentido su peso y su callada esperanza, dale a me gusta y compártela para que resuene en otros corazones. Y cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido este final. El eco de su historia perdura en cada una de vuestras impresiones.